Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Algunos pastores le preguntan a uno: ¿y ustedes por qué celebran la Navidad? Entonces yo les digo: hermano, hay varias fiestas que uno celebra que están en la Biblia, como la muerte de Jesús, la resurrección, el reinado de Cristo, las bodas del Cordero, el arrebatamiento. La fiesta de la Navidad como fiesta no está en la Biblia, pero los hechos que celebramos están bien documentados. Tenemos muchas profecías acerca del nacimiento de Jesús y tenemos la narración del nacimiento de Jesús en Mateo. Marcos empieza ya con Jesús en el ministerio, pero Lucas nos habla de una manera muy clara y también lo hace Juan. Entonces, como ese acto del nacimiento de Jesús es un acto tan importante y tiene tantas implicaciones en tu vida y en mi vida, me pareció importante hoy que estamos nosotros aquí reflexionar sobre el nacimiento de Jesús y también prepararnos para el próximo domingo. Voy a dar una profundidad que el próximo domingo no se puede dar porque estamos invitando a gente nueva, pero hoy quisiera darte carne de verdad sobre esta verdad tan hermosa y tan importante que es el nacimiento de Jesús. ¿Por qué es importante hacerlo? Por varias razones. Además de que es un acontecimiento importantísimo para los que creemos en la palabra de Dios, nosotros tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos. A mí no se me olvida cuando estaba viviendo con mis padres, que muchas veces la gente iba a los entierros, por ejemplo, iba todo menos a lo que era el objetivo del entierro. Tú vas a un entierro, un velorio, se supone que vas a consolar a las personas que han tenido la pérdida de un ser querido, pero yo veía mucha gente que iba al entierro era a hablar con las personas que hacía meses que no veían. Wow, me voy a encontrar con este, ¿y cómo estás? ¿Cómo está tu padre? ¿Cómo está tu madre? ¿En qué estás trabajando? ¿Ya se novió el hijo? Iban a todo menos al objetivo. Entonces, así desafortunadamente hay muchas personas en estas fechas, hacen de todo, hablan de todo menos del objetivo. Es como ir a un cumpleaños y no agasajar al cumpleañero. Tú vas a un cumpleaños, se supone que hay alguien que es central, que va a recibir palabras de felicitación, va a recibir regalos, va a recibir la primera porción de la comida, ¿sí o no? Entonces lo mismo pasa hoy en día. Mucha gente celebra tantas cosas acerca de la Navidad. En español tenemos mejor palabra que en el inglés, porque eso de Christmas, te quedas tú como así un poquito, eso del más, ¿de qué va? Es como misa de Cristo, ¿no? Es como una cosa muy, muy rara, pero por lo menos en español tenemos una buena palabra que es Navidad. Lo mismo pasa con la Semana Santa. En inglés la palabra Easter es una palabra completamente pagana. Al menos Semana Santa puede uno preguntarse, bueno, ¿por qué será santa? Y empezar uno como a razonar la motivación. Entonces creo que es muy especial el poder nosotros hoy ahondar en la palabra de Dios, ¿verdad? Es muy hermoso las cosas que pasan en estas fechas, cuando la familia se junta para comer, cuando la familia tenemos más tiempo de descanso, de vacaciones. Hay muchas cosas que son muy rescatables y Pablo dice que examinemos todo y nos quedemos con lo bueno, ¿verdad que sí? Entonces yo quisiera que hoy vamos a hacer una reflexión sobre el nacimiento de Jesús en un pasaje que normalmente no usamos, pero está lleno de referencias al nacimiento de Jesús. Hemos hablado muchas veces de la versión de Mateo, la versión de Lucas, pero ¿qué tal si vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1? Ahí vamos a encontrar una narración del nacimiento de Jesús hermosa, hermosa, hermosa. Y yo quisiera que hoy pudieras descubrir conmigo algunas verdades muy poderosas que van a animar nuestra vida de una manera total y definitiva. Estuve comparando las dos versiones, la versión de 1960 con la Nueva Traducción Viviente, y definitivamente me quedo con la Nueva Traducción Viviente. Entonces si la puedes seguir a través de tu Holy Bible, de tu app, está bien. Si no puedes leer la del 60, es un poquito diferente, para leer los primeros 16 versículos del capítulo 1 de San Juan. Nosotros hemos hecho un calendario de lecturas
Antes, cuando yo era católico, hacíamos la novena. Todos los grandes acontecimientos en un calendario litúrgico llevan 9 días de preparación. Y un día, hablando con el hermano César, yo dije, cierto, ¿no? ¿Cómo no nos vamos a preparar? Pero la forma de prepararse es con la palabra de Dios. Tú te vas a meter en el nacimiento de Jesús, vas a leer esos pasajes importantes y te vas a preparar, cosa de que cuando estés haciendo la comida y celebrando con la familia sepas por qué estás celebrando. Entonces hemos hecho un calendario que empezó desde el día jueves, y ese calendario lo estamos siguiendo. Si tú lo quieres hacer, dile a tu líder, él te va a mandar las referencias bíblicas. Estamos viendo los pasajes más importantes, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, donde nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Y hay un pasaje que he incluido de 2 Samuel capítulo 7, que si tú lo lees, tú te vas a dar cuenta que es un tesoro hermoso de la palabra de Dios. 2 Samuel capítulo 7 nos habla de Jesús, del nacimiento de Jesús. ¿Y qué trae el nacimiento de Jesús a la vida de los seres humanos, verdad? Porque la palabra de Dios es muy hermosa. Y quiero que leamos este pasaje siguiendo con lo que Carolina predicó el domingo pasado, de que la palabra de Dios está personificada en la persona de ¿quién? De Jesús. Cuando la Biblia habla de la palabra, en cualquier parte donde habla de la ley, o como el original habla de la Torá, habla de la instrucción, está hablando de una persona específicamente, es la persona de Jesús. Y aquí en Juan lo vamos a ver muy claro. Juan capítulo 1. Very welcome, Pastor Larry. Delighted to have you with us. We'll see if somebody can give you some interpretation so you can follow the message. Muy bien, entonces si tenemos ya Juan capítulo 1, vamos a leer ese pasaje. Lo vas a leer con expectación, creyendo que aquí hay algo de Dios para ti nuevo en esta noche, para tu corazón, ¿verdad? Dice Juan capítulo 1: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos hasta el verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Qué palabra tan poderosa. La palabra no es un objeto, la palabra es una persona, es un hombre y su nombre es Jesús. Aleluya.
Hay un paralelo muy bonito entre Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1. El apóstol Juan, sabemos por fuentes extrabíblicas, que vivió en la ciudad de Éfeso mucho tiempo. Ustedes saben que los romanos conquistaron Israel y otros países, pero en realidad la mentalidad, los valores los fueron los griegos. Los grandes filósofos griegos como Platón, Aristóteles, Filo, todos los demás, ellos impactaron. Y vemos cuando Pablo predica en Atenas, el libro de los Hechos capítulo 17, como el pensamiento era de los griegos, aunque las carreteras y los soldados eran de los romanos. Su filosofía, su forma de ver la vida, que es lo que llamamos hoy en día el humanismo, o sea, el hombre como centro de todo, prevaleció. Entonces, Juan no le está escribiendo el evangelio a los judíos, le está escribiendo un evangelio a gente no judía que vivía en Éfeso, que era una ciudad supremamente importante. Tú puedes leer en el libro de los Hechos todo lo que pasó en Éfeso. Eran gente que tenían sus dioses, la diosa Diana, y tenían una cultura muy fuerte de intelectualismo, de cultivo intelectual. Entonces, él usa esta palabra para Jesús, que era una palabra muy conocida para ellos. Y hablando de esto, qué importante cuando tú le hablas a alguien de Jesús, que tú sepas conectar con esa persona, porque a veces usamos un lenguaje tan sofisticado, la gente se queda como Juan estaba conectando con su audiencia acá, usando una palabra que era muy conocida para esa gente bajo la filosofía griega, que era el logos. Yo no me voy a poner ahorita a explicar con más profundidad, simplemente digo eso. Pero la palabra, ¿verdad? La palabra aparece en Génesis, ¿se acuerda? Cuando Dios crea, ¿cómo crea Dios? Por la palabra. Ahí, en cada acto de la creación dice, dijo Dios. Entonces aquí vemos cómo Juan deliberadamente toma no solamente un concepto de la gente de su tiempo, pero vuelve a Génesis y dice que Jesús es la palabra encarnada que viene de parte de Dios. Y eso nos habla a nosotros de que Dios es un Dios de palabra, de poder. Mis palabras son espíritu y son vida. Dios es un Dios de promesas. Amén. Dios ha hablado, Dios ha dicho el final antes del principio. A mí me fascina la narración de Lucas del nacimiento de Jesús, porque ahí habla de lo que Jesús va a hacer, que todavía no se ha cumplido. O sea, cuando Dios da una palabra, Él nos revela el final antes del principio. Y dice en Isaías y en Jeremías que ningún otro Dios puede hacer eso. No hay Dios que pueda revelar el final antes del principio y llevarlo a cabo. Amén. Dios es muy grande, Dios es muy, muy hermoso. Algo para introducir también. Aquí dice que Jesús, como la palabra, trae luz y trae vida. Me acuerdo de pequeño, mi padre me enseñó a plantar champiñones, o yo no sé cómo le llaman ustedes, o hongos. Me decía mi papá, mira, aprende una cosa, de las plantas que yo conozco como agricultor, esta es la única planta que puede vivir y crecer en la oscuridad. De hecho, él cogió una habitación en la casa, así en un rincón, tuvo que ponerla completamente oscura para que los champiñones pudieran nacer y crecer. Pero ¿qué suele pasar si tú coges una planta y le roba la luz del sol? Se muere. ¿Qué pasa cuando tú pones un organismo vivo, una planta, la pones en una situación bajo cero? Los agricultores saben, cuando tú tienes los árboles los cultivos, en el momento de florecer, si en ese momento cae una helada, en otras palabras, la temperatura baja por cero, se puede perder toda la cosecha. Entonces mire qué hermoso, la Biblia dice, Jesucristo es el sol de justicia. Jesús como persona trae a la vida del ser humano dos cosas muy importantes: luz y calor. Trae luz, dice aquí la palabra de Dios. Él es luz y
y trae el calor que viene, podemos ver como la obra del Espíritu Santo, que es la que rompe la frialdad del pecado, ¿verdad? Entonces vamos a ir tomando los versos en forma diferente a como están escritos ahí, para sacar algunos principios muy hermosos acerca del nacimiento de Jesús. En los 3 evangelios Jesús recibe 3 nombres, ¿verdad? Uno es Jesús, que es el mismo nombre en el hebreo que el libro del que habló Carolina el otro día. ¿Cómo se llama el libro del que habló Carolina el otro día? ¿Se acuerdan? ¿De qué libro estuvo hablando Carolina? De la Biblia, el libro de Josué. Josué y Jesús en el hebreo tienen la misma palabra, Yeshua, que significa Él salva de pecados. Qué nombre tan bonito, ¿verdad? Cuando tú pronuncias el nombre Jesús en nuestra lengua, estás diciendo Él salva de los pecados. Amén. ¿Ha salvado Él tu vida de tus pecados? Amén. Él es el que salva nuestra vida de los pecados. En otros evangelios le llama el Rey, le llama el Hijo